Sí. No, pero esta que fui el otro día está. Ok. Ah, si ven las diapositivas, claramente. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, les recuerdo de estos elementos, son solamente sugerencias y dependiendo de la propuesta de cada uno, puede incluir solamente algunos, ¿sí? De los que vamos a ver. No tienen que incluirlos todos. Entonces, lo que claramente sí incluirían es el planteamiento del problema, porque precisamente su propuesta o su proyecto tendría que estructurarse, organizarse en función de un problema detectado para darle o proponer estrategias para una solución. Así de que hay que incluir ese planteamiento del problema que incluye la identificación y la descripción de un problema o área de oportunidad, de mejora, ¿sí? Y lo pueden hacer de manera general, ¿sí? Además, pueden ustedes hacer un diagnóstico de la situación o del problema que están detectando. Así, tenemos que el problema debe de ser presentado tras este diagnóstico a detalle, ¿sí? Considerando, digamos, el tema central y sus variantes, ¿sí? O aquellos elementos de los cuales se componen, así como la situación de la cual se parte y tener claro también hacia dónde se pretende llegar, ¿sí? Una vez que se haga la propuesta, ¿sí? Hay que plantear también algunos objetivos del proyecto o de la propuesta, ¿sí? Para no perdernos. Se pueden proponer, como ya lo han hecho anteriormente, objetivos generales, aunque con uno pudiera ser suficiente, que reflejen, digamos, el fin principal del proyecto y complementar estos con objetivos específicos, ¿sí? Dentro de los cuales pueden ustedes incluir tal vez máximo dos, ¿sí? Tanto los objetivos generales como específicos engloban los propósitos que en conjunto contribuyen o van a contribuir a lograr el objetivo general. Entonces, por lo tanto a resolver el problema, ¿sí? Recuerden, estos objetivos deben de redactarse de manera clara y ya habíamos hablado que en cualquier caso los objetivos tienen que ser realistas. Hay que incluir una pequeña justificación acerca precisamente de lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Incluir, recuerden, argumentos. La argumentación es muy importante, ¿sí? Y esos argumentos tienen que ser sólidos respecto a la importancia y a la factibilidad del proyecto, es decir, que sea factible en términos de el tiempo, en términos de recursos, etcétera, ¿sí? Aún cuando no se vaya a llevar a la práctica, ¿sí? Además, hay que describir de qué manera la intervención va a mejorar la práctica educativa, que es precisamente lo principal, ¿sí? Proponer una intervención que mejore la calidad de la educación de alguna manera. Y tiene que tener una fundamentación, ¿sí? Es decir, la adaptación de una corriente teórico-metodológica o algún modelo educativo,
esos elementos ustedes ya los conocen, ya los han estudiado y no tengo duda pues de que les será más fácil hacerlo si es que deciden incluir esta fundamentación, ¿sí? Asimismo, hay que describir su contexto institucional, presentar ¿sí? con cierto detalle la realidad de la institución en la que ustedes van a proponer este proyecto, ¿sí? Aunque sea de manera hipotética, y después de la institución viene el contexto personal, ¿sí? Que precisa que cada uno de ustedes describa la realidad educativa de los alumnos o de los docentes, ¿sí? De la institución y su relación con el problema detectado. Entonces, son como esos elementos que ya hemos venido trabajando y que ustedes ya saben cómo plantear. Dulce, por favor. Perdón, profe, ¿me Sí, puedo retirar tantito? Me salió un asunto personal, entonces ok. nos podemos ver la próxima clase. Claro que sí, sí, no se preocupe, Mu- Dulce, ojalá que se arregle mu- su asunto. muchas gracias. Ándale, Hasta que tenga luego. buen fin de semana, Dulce, saludos. Gracias igualmente. Muy bien. Eh, bueno, el contexto profesional hace referencia en el caso de que alguno de ustedes vaya a trabajar con directivos, administrativos, docentes, pues el contexto profesional, ¿sí? Se refiere a la realidad de ese personal, ¿sí? Docentes, directivos u otro profesional de la educación, ¿sí? Cuyo desempeño se busque analizar y después mejorar con esta propuesta, ¿sí? Y el contexto curricular. Esto solamente si es que alguno de ustedes decide hacer una propuesta precisamente con base en la malla curricular, en los contenidos, PDAs, etcétera. ¿Sí? Entonces, se refiere precisamente a las asignaturas o las asignaturas, si es nada más una, consideradas en el proyecto. ¿Sí? Entonces, hay que describir ¿sí? de qué se trata dependiendo de lo que ustedes decidan abordar, ¿sí? Y la cuestión del sustento teórico, como ya les había comentado, ¿sí? Eh, pueden emplear algún método, ¿sí? Para fundamentar el proyecto mediante argumentos que a su vez estén basados en un marco teórico-metodológico, ¿sí? Entonces, del material que ya tienen, pueden ustedes abrevar para solventar este sustento teórico. Des, después vendría la evaluación del proyecto, pero esto es solamente cuando los proyectos se llevan a cabo de manera práctica, ¿sí? Entonces, es un apartado que nosotros podemos obviar. Y lo que sí tendría que acompañar su trabajo, ¿sí? Su proyecto sería la bibliografía, es decir, esa lista de fuentes consultadas, ¿sí? Al final del documento, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos como ustedes se pueden dar cuenta que sí precisamos incluir. Bien, los proyectos como tales cuentan, ¿sí? Con un proceso particular. Tienen ustedes primero una aproximación al tema, al problema que les interesa y por lo tanto esto implica que ustedes lean acerca de ese tema, que se empapen, ¿sí? Para poder plantear un buen proyecto y una solución coherente, ¿sí? Al problema detectado. Hay que realizar el diagnóstico de ese problema, ¿sí? Y después de ello, viene ahora sí ya con conocimiento, ¿sí? Y tras esa primera aproximación y el diagnóstico, el diseño de su propuesta.
Una vez que nosotros tenemos el diseño de la propuesta, es decir, aquellas estrategias que en la práctica hipotéticamente se podrían implementar si los recursos materiales y la intención, digamos, también de lo que se busca, ¿sí? Lograr con cada una de las actividades y los materiales, vendría la implementación y después de la implementación viene la evaluación, con lo cual nosotros podríamos decir que completamos un ciclo, pero la cuestión con los proyectos es que son en realidad cíclicos, es decir, que después de la evaluación yo hago ajustes y ese diseño de la propuesta inicial se puede modificar, ¿sí? Para que yo, tras esos ajustes, modifique lo que sea necesario, lo vuelva a implementar y lo vuelva a evaluar. Y de alguna manera, ¿sí? Es un ciclo, ¿sí? Que me permite a mí mejorar este proyecto, ¿sí? Pero naturalmente nosotros nos vamos a quedar en el primer ciclo nada más, es decir, en el diseño de la propuesta y tal vez la evaluación de esto, ¿sí? Bien. Se recomienda considerar también el contexto educativo actual, es decir, estamos todos participando de la sociedad del conocimiento, entonces pueden ustedes también considerar este hecho, la vigencia también de planes de estudio, sí, bueno, ya no es por competencias, pero ahora tendríamos nosotros que tomar en cuenta, de acuerdo al plan actual, pues los contenidos, los PDA, etcétera, o incluso trabajar también con las diversas propuestas metodológicas que propone la nueva escuela mexicana y con ello trabajar con el aprendizaje basado en problemas, con el aprendizaje por proyectos STEAM, etcétera. Sí, cualquiera de los que propone la nueva escuela mexicana está bien, ¿sí? Conocer el perfil de egreso, esos rasgos del perfil de egreso, ¿sí? De la nueva escuela mexicana, del nivel educativo para el cual se diseña el proyecto y ver si podemos abonar con esta propuesta a ese perfil de egreso, ¿sí? Además, considerar también que muchos profesores que están todavía en práctica han sido educados bajo un modelo educativo tradicional y por lo tanto nuestra propuesta tendría que considerar también este hecho, ¿sí? Y plantear precisamente una mejora si es que se va a enfocar a los docentes, ¿sí? Que tenga que ver con eso, o que considere, ¿sí? Esta preparación. Y por lo tanto, que se propongan estrategias para su transformación, ¿sí? Hay que recordar también que hay una preponderancia del modelo constructivista en niveles correspondientes a la educación básica y cabe recordar con influencia de otros modelos, principalmente pues, el conductismo o el modelo tradicionalista. Así es de que a la hora de que ustedes organicen, diseñen su propuesta, hay que considerar estos puntos, sí que les va a hacer más sencillo, ¿sí? Armar un proyecto de innovación educativa, ¿sí? Bien. Estos proyectos, a su vez, ¿sí? Se pueden enfocar en diversos rubros, ¿sí? Diversas áreas relacionadas con la educación y con los diversos actores involucrados en el proceso educativo. Entonces, se pueden proponer para ejecutarse en un centro educativo específico, ¿sí? Como ya lo han hecho con su investigación, o pueden ser relativos a las necesidades de todo un sistema educativo en donde yo
elijo solamente un punto, sí, un elemento de ese sistema y lo trabajo. Esto por cuestiones de tiempo, principalmente, ¿sí? O también enfocarnos en proyectos de aprendizaje especializado, ¿sí? Incluso en este sentido, podemos pensar en la educación de los adultos mayores, en la educación para gente con capacidades diferentes o educación bilingüe, etcétera, ¿sí? Además de ello, no solamente buscamos pues, la innovación como tal, ¿sí? Sino que la innovación puede relacionarse principalmente con cuestiones tecnológicas o con la sostenibilidad. Sí, hay que recordar también que la educación ecológica, ambiental en estos momentos es, ha tomado mucha relevancia y está todavía vigente. Así es de que también pudiera ser un proyecto de esta naturaleza. ¿Sí? Bien. Así como un proyecto puede tener enfoques diversos o diferentes, también las intenciones pueden diversificarse. Entonces, tenemos como ejemplo que podría conllevar, planear o coordinar acciones de formación o de capacitación, de actualización e incluso de desarrollo profesional docente. Esto para fortalecer el desempeño de los profesores, ¿sí? Y a la vez que tenga un impacto en la mejora de la calidad educativa, es decir, que apunte hacia una transformación positiva de la práctica docente, ¿sí? Enriquecer esa práctica con nuestra propuesta. Asimismo, un proyecto, ¿sí? de innovación puede orientarse hacia la operación institucional, ¿sí? Es decir, cómo es que funciona una institución, orientarse hacia la gestión, a brindar asesorías también y acompañamiento académico, ¿sí? Entonces, como pueden ver, si son maestros que se desempeñan frente al grupo o si trabajan como capacitadores, supervisores, etcétera, pues estas propuestas, estos proyectos de innovación educativa les pueden servir a todos, ¿sí? Asimismo, pueden ustedes aspirar a apoyar a los profesores en algún aspecto específico de su desarrollo personal, ¿sí? En esto, muchas veces lo más común es que haya proyectos que apunten hacia la gestión de las emociones en docentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también puede ser un proyecto que se pueda llevar a cabo, ¿sí? O, en su defecto, la intención puede ser abatir el rezago educativo, centrarse precisamente en esta problemática de los alumnos, así como temas relevantes que contribuyan a la educación y desarrollo integral del alumnado. ¿Sí? Los alumnos de esa institución en la cual ustedes decidan llevar a cabo su intervención. Tienen ustedes nuevamente los modelos pedagógicos para que los recuerden y elijan el que les parezca mejor para este proyecto, ¿sí? Si es que se les acomoda alguno de estos. Y junto a ellos esta tabla de las teorías para que hagan una búsqueda rápida. Si es que van a buscar información nuevamente, ¿sí? Porque ustedes recuerden que con la redacción de su protocolo ya tienen información de esta naturaleza. Entonces, para que la conozcan mejor, la pueden tal vez releer y buscar la manera de incluirla en este mismo proyecto.
¿sí? Y con ello avanzarían más rápido y se ahorrarían también algo de trabajo, ¿sí? Incluyendo alguna fuente que ya conozcan. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario sobre esto? No, profe, yo no, gracias. Muy bien. Entonces, recordatorios. ¿Sí? Traigan su planeación, su plan de clase o el documento con el que van a trabajar. Y si no tienen dudas, si no tienen comentarios y si están de acuerdo, podemos dejar hasta aquí la clase. ¿Cómo ven? Sí, está muy bien, profe. ¿Sí? Muy bien, maestra. De Entonces, acuerdo, gracias. pues muchas gracias por su asistencia, por conectarse a esta sesión virtual y espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en clase presencial aquí en 8 días. ¿Está bien? Sí, gracias. Gracias, Bonito profe. fin de Muchas semana. gracias, profe. A todos, Bien, profe, gracias. Buen fin de semana. igualmente, gracias.